Bueno, entonces comencemos con nuestra clase del día de hoy. Qué gusto de saludarlos, jóvenes. Espero que todos estén muy bien. Vamos a iniciar con la primer clase de nuestro curso de biología, un curso bastante interesante. Recordemos que, como hablábamos en el curso de filosofía, el que no pregunta no está filosofando, ¿verdad? No está racionalizando. Así es de que si tienen alguna duda, si hay alguna palabra que no les queda clara, si hay algo que no les quedó muy claro, pues pregunten con toda confianza. ¿Oyeron? Ya saben que aquí estamos para resolver sus dudas. Y si en algún momento yo no sé, yo no puedo resolverles la duda, pues vemos cómo se las resolvemos. ¿Oyeron? Bueno, entonces la clase número 1 de nuestro curso de biología, pues obviamente vamos a ver una introducción a lo que es la biología, ¿verdad? Pero recordemos que biología como tal, pues tiene un origen etimológico, se le llama a la palabra biología, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver este tema que se llama el origen de la vida. Vamos a determinar cuáles son las teorías que nos tratan de explicar acerca de cómo ha iniciado la vida tal y como nosotros la conocemos, ¿verdad? Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez se han preguntado cómo comenzó la vida, cómo se crearon los seres humanos, ¿verdad? Yo creo que todos hemos escuchado versiones como la del Génesis y de la Biblia, que nos habla que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Esa es una de las teorías que nosotros manejamos, y dependiendo de las creencias que cada uno de nosotros tengamos, dependiendo de la religión que cada uno de nosotros profesamos, así pues manejamos diferentes formas de entender la vida y sobre todo pues de darle una explicación a cómo la vida ha comenzado, ¿verdad? Entonces, como les digo, eso es lo que veremos el día de hoy, porque básicamente la biología, la palabra biología viene del origen bios, que significa vida, y logía, que significa ciencia, ¿verdad? Entonces, bios, vida, y logía, ciencia. Entonces, la ciencia del estudio de la vida. Por eso vamos a iniciar nosotros nuestro curso y nuestro estudio con las teorías acerca del origen de la vida, ¿verdad? Cómo ha iniciado la vida tal y como nosotros la conocemos, ¿verdad? Bueno, entonces continuemos. Veamos que, como ya decíamos en esta primera diapositiva, nosotros vemos la organización de los seres humanos. Veamos que todos los seres vivos, todo nuestro ecosistema e incluso el universo comienza desde algo tan pequeño como lo que ya nosotros estuvimos viendo, que era, ¿cómo se le llamaba esto? El átomo, ¿verdad? El átomo es la unidad más pequeña a través de la cual nosotros podemos organizar la materia, ¿verdad? Se recuerdan que el átomo lo veíamos en el curso de química. Decíamos la unión de átomos, ¿verdad? Aquí tenemos un átomo y aquí tenemos otro átomo. La unión de estos átomos nos va a generar moléculas, ¿verdad? Cuando un átomo se une con otro átomo nos forma moléculas, ¿sí? La unión de moléculas nos va a formar cada uno de los organelos celulares que ya veremos nosotros dentro de nuestro curso. Por ejemplo, el núcleo celular, el retículo endoplásmico rugoso, la mitocondria, el retículo endoplásmico liso, ¿verdad? Cada uno de estos organelos celulares va a estar conformado por moléculas, ¿verdad? La unión de células, imaginémonos las células que son como pequeños bloquecitos que forman una pared, como que fueran blocks. La unión de células nos va a estar formando tejidos, ¿verdad? Así como el tejido óseo, como el tejido de los huesos, precisamente. La unión de estos tejidos nos va a formar un órgano, como un hueso. La unión de varios órganos, o sea, de varios huesos, nos va a formar un sistema, como el sistema esquelético. La unión de varios aparatos y sistemas nos forma un individuo. Veamos aquí la relación que nos hace de la unión de varios individuos. Nos va a formar una población. La unión de poblaciones nos da una comunidad, la unión de varias comunidades un ecosistema, y el conjunto de todos los ecosistemas nos va a dar una biosfera. Entonces la biosfera del planeta Tierra es muy variada, ¿verdad? Tenemos múltiples ecosistemas, tenemos múltiples formas de vida y diferentes tipos de especies, las cuales nosotros vamos a estar estudiando, pues tal vez no una por una, pero sí vamos a estudiar características generales de cómo las podemos ir clasificando. ¿Estamos? Entonces, como ya decíamos, bios significa vida y logía, que significa ciencia, ¿verdad? Precisamente como ustedes lo ven acá. Biología, bios, que significa vida, y logía, ciencia. Entonces, la biología se traduce como la ciencia del estudio de la vida, ¿sí? Es aquella ciencia que estudia la vida. ¿Estamos?
Bueno, la vida tal y como la conocemos no se ha logrado determinar para la ciencia cuándo y cómo inició, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros sabemos que estamos aquí en el planeta Tierra. Fuera del planeta Tierra, ¿qué más hay? Bueno, está nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿verdad? Que es donde nosotros vivimos, la galaxia. Pero las galaxias, pueden existir miles de millones de galaxias dentro del universo. Y el universo es la parte donde está contenido todo, ¿verdad? Como les digo, dentro del universo hay una galaxia y las galaxias están formadas por planetas. Nuestra galaxia, pues sabemos nosotros que tiene varios planetas, por ejemplo, Saturno, ¿verdad? Y toda la variedad de Marte, la Tierra y toda la variedad de planetas que nosotros observamos en nuestra galaxia, ¿verdad? Entonces, veamos que la biología precisamente se centra en el estudio de la vida, pero como ya les digo, esta organización que nosotros tenemos del universo, pues de alguna manera la ciencia a través de la biología ha tratado de darle una explicación acerca de cómo inició todo esto. No sé si ustedes se han puesto a pensar o a filosofar o a reflexionar respecto a cómo ha iniciado la vida, cómo es que todo esto es posible, ¿verdad? Yo realmente me he puesto a pensar eso. Y dice uno, pues no hay una razón como que lo pueda guiar a uno a que tal cosa fue lo que sucedió, ¿verdad? O de dónde nació la Tierra, de dónde nace el universo, cómo se crea el universo, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones, como les digo, la ciencia también trata de darle una explicación. Sin embargo, a través de diferentes formas de pensar religiosas, del pensamiento, filosóficas, se les ha tratado de dar una explicación. Por ejemplo, ya les decía yo, la teoría del creacionismo, ¿verdad? Que ya la veremos a continuación, que nos dice que Dios creó el universo, creó la tierra, creó los animales, creó al hombre, ¿verdad? Y así sucesivamente todo el proceso de la creación, según nos habla el libro del Génesis. Pero como vemos aquí, pues la vida tal y como la conocemos, al menos para la ciencia, no se ha logrado determinar cómo y cuándo comenzó, ¿verdad? Sin embargo, existen varias teorías. ¿Qué es una teoría? Una teoría, como bien nos dice ahí, es una conclusión que no ha sido comprobada en todas partes del mundo, ¿verdad? Las leyes, recuérdense, como la ley de la gravedad, es una conclusión que sí ha sido comprobada en todas partes del mundo. Sin embargo, las teorías son conclusiones que no han sido comprobadas en todas partes del mundo, por lo tanto, pues carecen de veracidad, ¿verdad? Carecen de verificación, ¿verdad? Entonces nos dice, sin embargo, existen varias teorías acerca del origen de la vida, ¿verdad? Varias teorías, sin embargo, nosotros vamos a ver las principales únicamente. ¿Estamos? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? No, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, teorías del origen de la vida. Bueno, al menos nosotros vamos a ver estas 4 teorías del origen de la vida. Ojo con esto que les voy a decir, por favor. El día de hoy vamos a ver 4 teorías del origen de la vida y una teoría de la evolución del hombre, ¿sí? No es lo mismo origen de la vida a evolución del hombre. Cuando hablamos de origen de la vida es cómo se ha generado la vida, cómo se han generado los planetas, cómo se ha generado la vida, tal y como la conocemos. Aparte es las teorías de la evolución del hombre, ¿verdad? Cómo el hombre ha ido evolucionando y cómo sus características han ido cambiando. Esto es totalmente distinto porque la teoría de la evolución del hombre es algo que sí está científicamente comprobado. Existen hallazgos acerca de cómo ha ido cambiando la anatomía, cómo han ido cambiando las características del ser humano respecto a su evolución, ¿verdad? Entonces, como les digo, no es lo mismo teorías del origen de la vida a teorías de la evolución del hombre. Teorías del origen de la vida, vamos a ver estas 4: el creacionismo, la generación espontánea, la panspermia y la teoría físico-química, ¿verdad? A través de cada una de estas teorías se les ha tratado de dar una explicación acerca de cómo ha sido posible el origen de la vida, cómo ha sido posible que inicie la vida dentro de nuestro universo, ¿verdad? Bueno, veamos entonces. La primera de ellas nos dice el creacionismo. Bueno, el creacionismo, como ya todos sabemos, permítame. El creacionismo, como ya todos sabemos, es aquella que nos habla desde la Biblia, ¿verdad? Nos dice:
es la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina, o sea, Dios, ¿verdad? Entonces, la creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina, ¿verdad? Entonces, veamos ahí la imagen que tenemos de fondo, ¿verdad? Vemos a Dios representado pues creando la vida tal y como la conocemos, creando el mundo, creando los otros planetas, creando el universo, creando la vida tal y como nosotros la conocemos, ¿verdad? Nos dice en el creacionismo clásico de origen cristiano, y les coloco porque es el más popular dentro de nuestra población, ¿verdad? Es lo que más se maneja. Yo creo que independientemente si somos cristianos católicos o evangélicos, no sé si es correcta la forma de expresarse así, pero como les digo, independientemente de cualquiera de las dos que son las más populares, incluso en algunos casos creo que la religión de los mormones creo que también utilizan la misma teoría, pues comparten algunas características. Pero nos dice, en el creacionismo clásico de origen cristiano se hace una interpretación literal, o sea, tomarlo literal así como nos dice la Biblia. Se hace una interpretación literal de la Biblia y se sostiene la creación del mundo, los seres vivos y el cataclismo del diluvio universal, tal como está descrito en el Génesis, ¿verdad? Sin pretender concretar de manera científica el origen de las especies, ¿verdad? El creacionismo en ningún momento busca darle una base científica, no busca comprobar si fue así o no fue así, solamente le da una explicación, ¿verdad? Le da una explicación desde un punto de vista, pues en este caso vemos que es divino, ¿verdad? Por medio de creación divina, ¿estamos? Bueno, entonces es una característica muy importante del creacionismo, ¿verdad? Que no le da una explicación objetiva, no le da una explicación científica, ¿estamos? Bueno, ¿alguna duda con esta parte? ¿No? Perfecto, No, muy profe. bien, muy bien. Continuamos entonces. La segunda de las teorías que nosotros vamos a platicar el día de hoy es la teoría de la generación espontánea. Bueno, la generación espontánea, tal y como nosotros escuchamos su nombre, que la vida se genera espontáneamente de un momento a otro, ¿verdad? Esto era lo que nos proponía Aristóteles. Si ustedes se recuerdan, decíamos en el curso de filosofía, les decía, hay tres filósofos que sí quiero que estudiemos: Sócrates, Platón y Aristóteles. Este es el tercero de ellos. Aristóteles nos proponía esta teoría de la generación espontánea, en la cual, como su nombre lo indica y como lo vemos ahí en la imagen, él pensaba que la vida se creaba a partir de la nada, se generaba a partir de la nada, de un momento a otro se generaba la vida y ya, ¿verdad? Entonces nos dice aquí, descrita por Aristóteles, luego sustentada y admitida por pensadores del siglo XVII y XVIII como René Descartes, Francis Bacon e Isaac Newton, ¿verdad? Bueno, pero como bien nos dice aquí, fue descrita por Aristóteles, luego sustentada y admitida. Eso quiere decir que estos pensadores del siglo XVII y XVIII, como René Descartes, Francis Bacon o Isaac Newton, ellos pensaban igual que Aristóteles, ¿verdad? Pensaban que en algún momento que la vida se había creado de la nada, que solamente de la materia se generaba la vida, ¿verdad? Por ejemplo, nos dice aquí, Aristóteles explicó que la vida se originaba gracias a una interacción de fuerzas capaces de dar vida a lo que no tenía con la materia no viva, y se originaba de la nada, ¿verdad? Prácticamente. Posteriormente viene un filósofo científico ya con características de científico, Francisco Redi, quien lo refuta anulando esta teoría. ¿Y cómo lo hizo Francisco Redi? Bueno, veamos el dibujo de los frascos que tenemos en la imagen de la izquierda, ¿verdad? Nos dice, así es como Francisco Redi refutó y anuló esta teoría. Nos dice que Francisco Redi colocó 3 recipientes con pedazos de carne, ¿verdad? Con 3 pedazos de carne, así como lo vemos ahí. Uno lo dejó sin sellar, el otro lo dejó completamente sellado y el tercero parcialmente sellado, ¿verdad? Solo vemos que le colocó una malla. ¿Qué pasó en el frasco que estaba sin sellar? Pues lógicamente, permítame un momentito, la asistencia quería, profe. Todavía no le ha pasado, deme un chancito y se lo, gracias.
Ah, va. Va, si quieres se lo doy una vez. Permítame, Juan. Solo voy a pasar su asistencia para ver quién es. Solo voy a llamar a los que faltaban antes. Vamos a ver si están o no están. Esvin Giovanni Alpop Cabrera. Catherine Michelle Cabrera Mejía. María de los Ángeles Coro Urias. Ángela Lucrecia Díaz. Evelyn Yolisa Divas Coutinho. Fernando Jefferson Godínez de Paz. Rosalinda Gómez Palencia. John Joel González Pérez. Ángel Amílcar Guzmán Oscal. Yacenia Susana Hernández Monterroso. Henry Daniel Hernández Mundo. Jacqueline Daniela Ibarra Pérez. Angie Lorena Monroy Rodríguez. Presente. Jairo Josué Ramos Marroquín. Flor de María Sagastume Álvarez. Carlos Alberto Santos Gómez. Y Zaida Isabel Uyu Castro. Bueno, continuemos, jóvenes, permítame. Bueno, entonces continuemos, jóvenes, a ver. Entonces, como ya decíamos, viene Francisco Reidi y realiza estos 3 experimentos, ¿verdad? Estos 3 frascos en el experimento. ¿Qué pasó durante el experimento? Bueno, veamos que en el frasco que no tenía nada, llegaron las moscas, pusieron sus huevos, se generaron las larvas y obviamente pues se generó vida, ¿verdad? En el frasco que estaba completamente sellado, pues no pasó nada, ¿verdad? Porque no logró llegar ningún microorganismo, no logró llegar la mosca y no logró pues colocar sus larvas, ¿verdad? Y en el tercero de los frascos que estaba parcialmente cerrado, pues vemos que de igual forma las larvas empezaron a generar, ¿verdad? Porque de alguna manera pues las moscas sintieron la percepción de la carne, ¿verdad? Entonces con este experimento viene Francisco Reidi y dice, pues vemos que no, la vida no se genera a partir de la nada, debe de existir un ser vivo previo, ¿verdad? A partir del cual se genere vida, ¿verdad? Así como en este caso pues las moscas, ¿verdad? Mientras que en el frasco de medio donde no lograron llegar, pues no se generó vida, ¿verdad? Entonces vemos que de nuevo se justifica, ¿verdad? Que la vida no proviene de la nada, pero es otra de las teorías que también tomó bastante importancia durante ese tiempo. ¿Alguna duda con esta parte? ¿No? Va, perfecto. Vamos con la tercera de las teorías del origen de la vida. Tenemos ahora la panspermia. Panspermia. Nos dice aquí, pues la panspermia es la hipótesis que dice que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre, ¿sí? Es lo que nos dice, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, así como lo vemos nosotros ahí en la imagen, pues a la Tierra siempre han llegado meteoritos, ¿verdad? Siempre han llegado rocas espaciales, siempre han llegado meteoritos, los cuales pues chocan en la Tierra, ¿verdad? Definitivamente siempre han llegado y siempre van a llegar. Entonces, lo que nos dice esta teoría, que como bien nos dice aquí, fue propuesta por el químico sueco Svante August Arrhenius. Esta explica que la vida es el resultado de la interacción de microorganismos que viajaron a la Tierra a través de los meteoritos que impactaron en la Tierra por muchos años, ¿verdad? Entonces, aparentemente, según esta teoría, nos dice que algunos meteoritos pues traían microorganismos, podrían traer virus, bacterias, hongos, algunos parásitos, los cuales al momento de chocar en la Tierra pues se toparon con condiciones ideales de vida, a través de las cuales se pudo generar la vida tal y como nosotros la conocemos, ¿verdad? Entonces, es una teoría, pues, si ustedes lo quieren ver, no tan descabellada, sin embargo, todavía nos deja la duda de, entonces, ¿de dónde viene la vida? ¿Verdad? Porque si los microorganismos venían de meteoritos, entonces, ¿en dónde se produjo la vida? ¿Verdad? ¿De dónde fue el inicio de la vida? Quiere decir que hay vida en otros planetas, en otras galaxias. ¿Ustedes qué opinan de eso? ¿Creen que la vida es solamente en la Tierra o creen que hay vida en otras galaxias? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien que quiera dar alguna opinión? Yo opino
sí hay vida en esta de la Usted Tierra. opina que sí, a ver, pero dígame por qué. Porque si hay vida aquí, las condiciones de vida aquí pues están aptas para Exactamente, ¿verdad? A ver, exactamente, como bien nos dice Astrid, pues si se dieron las condiciones adecuadas aquí, pues nosotros, también, pero ¿verdad? también me parece que hay vida en- ajá, ajá. Puede ser hasta por microbios o bacterias. Las formas de vida son muy diferentes. Exactamente, muy bien, Astrid, gracias. ¿Alguien que quiera opinar al respecto? Creo que también hay vida en otros planetas, así A ver, como en Marte. No ajá, recuerdo qué año fue que descubrieron agua, pudo haber vida ahí, o hay vida exactamente, muy todavía. bien. Exactamente, muy bien. El comentario que nos hace Brian es bastante acertado. E incluso si ustedes gustan ver dentro de ¿cómo es que se llama? Los Mars Rovers, se llaman los robots que están actualmente en Marte, que ha enviado la NASA. Los rovers han detectado, como bien nos dice Brian, algunos lugares donde aparentemente antes eran lagos, ¿verdad? Lógicamente ahora están secos, pero sí se han detectado presencias donde antes hubo literalmente pues agua, ¿verdad? Entonces, incluso hay un video en YouTube donde 24 horas, los 7 días de la semana, está en vivo, ¿verdad? Está en vivo el video desde el planeta rojo, desde Marte, ¿verdad? Que es el planeta contiguo a la Tierra en el cual se cree pues que hay vida también o que hubo vida en algún momento determinado. Yo en lo personal pues les digo, yo también soy de la idea de que se han dado las condiciones para que en otras partes del universo, no les digo de esta galaxia, pero del universo, pienso yo que sí hay vida, ¿verdad? Tal vez no es una vida tan desarrollada como la que tenemos aquí en el planeta Tierra, podrían ser formas de vida mucho más primitivas como virus, bacterias, como bien nos decía Astrid, pueden ser hongos, pueden ser parásitos, sin embargo, si las condiciones se dieron para que se generara vida acá, pues el universo es gigantesco, ¿verdad? Entonces muy probablemente también se dieron las condiciones o se han dado para que se genere vida en otra parte del universo, ¿verdad? O sea, es de que pues son situaciones, ahí es cuando nosotros aplicamos la filosofía, ¿verdad? Aprender a pensar y sobre todo aprender a dar un punto de vista propio, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, miren, ¿qué les digo yo? Vamos a pintar paredes y hacer unos dibujos en casas que no son de nosotros. Algunos podrán decir, vamos pues, no importa, que no sé qué, pero otros dicen, no, mira, o sea, eso no es nuestro, pues, es propiedad ajena. Entonces, eso precisamente es la filosofía, ¿verdad? Es lo que quiero que apliquemos, ¿estamos? El dar nuestro propio criterio. Y aquí, pues, en el curso de biología, pues, también lo podemos dar en este caso, ¿verdad? Por ejemplo, como ya les digo, ¿qué opinan ustedes acerca del origen de la vida? ¿Creen ustedes que somos las únicas especies que existen en el universo? ¿Sí o no? Como les digo, yo en lo personal pienso que no, pero sin embargo, sí les digo, probablemente no son formas de vida tan desarrolladas como nos han hecho creer en las películas, que los extraterrestres tienen una tecnología mucho más desarrollada que nosotros. Podría ser que sí, pero también podría ser que no, ¿verdad? También puede ser el caso, como les digo, que son formas de vida mucho más primitivas. Por darles un ejemplo, ¿alguien sabe cuántos años nos separan desde los dinosaurios hasta que apareció el hombre? ¿Alguna idea? Perdón, ¿hace cuántos años que 5 millones de años, creo. ¿Cuánto? 65 millones de años. Hace 65 millones de años fueron extintos los dinosaurios, exactamente, ¿verdad? Los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, imagínense, y apenas nosotros de seres humanos llevamos, pues como tal, contados desde el nacimiento de Cristo, que es el punto el cual nosotros tomamos como fecha, ¿verdad? Llevamos 2021 años. Imagínense 2021 años a 65 millones de años, es una diferencia pues muy exacerbada, ¿verdad? Definitivamente. Entonces son cosas que debemos de tomar en cuenta para pensar en esto, ¿verdad? Para decir, bueno, sí, probablemente hay vida en otras partes del universo, ¿verdad? No solamente aquí. Imaginémonos, durante todos esos millones de años se pudo haber generado vida pues en otras partes también, ¿verdad? Entonces, como les digo, es suficiente tiempo para que las condiciones se den, ¿verdad? Entonces, como vemos, la panspermia
es la que nos dice que la teoría que nos habla de que la vida es de origen extraterrestre, ¿verdad? Que a través de meteoritos y a través de otras formas llegaron microorganismos, encontraron unas condiciones de vida ideales para poder desarrollarse y pues se desarrollaron, ¿verdad? Y a partir de ello pues se generó la vida. Ahora, veamos esta teoría bastante interesante, la teoría físico-química. La teoría físico-química nos dice, les digo en lo personal, esta también es una de las más cuestionadas y sobre todo de las que más se toman en cuenta. Nos dice, la teoría físico-química es aquella que postula que las moléculas se agruparon formando asociaciones cada vez más complejas, a partir de las cuales luego de miles de millones de años se originaron las primeras células. A ver, dígame, Brian. No, es que leí así que no se miraba la presentación. Ahí sí se mira. Ahí ya. Gracias. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces como decíamos, la teoría físico-química nos habla de que, como ya decíamos, los átomos es la forma más pequeña en la que se puede separar la materia, ¿verdad? La unión de átomos nos va a generar, ¿qué decíamos? ¿Quién se recuerda? La unión de átomos, ¿qué nos genera? Moléculas, ¿no? Moléculas, exactamente, ¿verdad? Entonces nos dice aquí, la teoría físico-química nos habla de que las moléculas se agruparon formando asociaciones cada vez más complejas y más estables, a partir de las cuales luego de miles de millones de años se originaron las primeras células. Si ustedes se recuerdan al inicio de la clase, yo les ponía esta imagen donde les decía, la unión de átomos nos va a dar moléculas, la unión de moléculas nos va a dar células y la unión de células nos da tejidos, ¿verdad? Entonces vemos que ¿cuál es la palabra? Se refuerza lo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Se apoya lo que habíamos hablado. Entonces, la unión de estas moléculas, ¿verdad? Nos dice, debido a la elevada concentración y combinación de moléculas como el metano, el amoníaco y el hidrógeno, se originaron compuestos orgánicos. La energía de la radiación solar, la actividad eléctrica de la atmósfera, donde se producían constantes tormentas y fuentes de calor como los volcanes, actuaron de catalizadores en este proceso. Un catalizador es una sustancia que nos permite a nosotros generar una reacción, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué les digo yo? Un catalizador puede ser el fuego, ¿verdad? El fuego que nos permite cocinar la carne, cocinar los alimentos, hervir el agua. Eso es un catalizador, algo que nos permite generar una reacción, ¿verdad? Entonces, todo esto, la combinación de gases como el metano, el amoníaco y el hidrógeno, junto con la radiación solar, las tormentas eléctricas, hizo algo que se le llamó el caldo primitivo. Nos dice, como resultado, dichos compuestos disueltos en los océanos dieron lugar al llamado caldo primitivo, del que surgirían a su vez las primeras formas de vida. Entonces, lo que quiero que entendamos es de que una de las teorías, la teoría físico-química, de lo que nos habla es de que en el mundo siempre han existido gases provenientes de los volcanes, provenientes de la atmósfera, provenientes de muchas otras fuentes, ¿verdad? Todos estos gases se combinaron junto con la radiación solar, junto con las tormentas eléctricas, y generó una especie de caldo, ¿verdad? A través del cual se dieron las condiciones ideales para que se generaran las primeras formas de vida. Recordemos que dentro de las primeras formas de vida nosotros tenemos los virus, las bacterias, algunos parásitos, hongos, por ejemplo, son las primeras formas de vida. ¿Estamos? Ya veremos más adelante cómo se clasifica la vida en ese sentido, pero la teoría física o química, como ya les decía, es una de las que más se utiliza, ¿verdad? Porque así como ustedes lo ven ahí en la imagen del fondo, veamos que los volcanes pues todo el tiempo han existido en la Tierra, siempre hubo tormentas eléctricas, y debido a esta combinación entre volcanes, tormentas eléctricas, radiación solar, como ya nos decía la diapositiva, en los océanos se generó este llamado caldo primitivo, del cual surgirían las primeras formas de vida. ¿Estamos? Bueno, ¿alguna duda con esta teoría físico-química? ¿Qué opinan ustedes de esta teoría físico-química? ¿Alguien que quiera opinar algo? ¿Alguien cree que esta es la más acertada? ¿Alguien piensa que hay otra que sea la más acertada? ¿Qué opinan ustedes? Pues yo pienso que es una de las más acertadas que hay, ¿no? Sí, ¿verdad? Definitivamente. Muy bien. ¿Alguien opina algo distinto?
Muy bien, va, también ves. Bueno, entonces estas son las 4 teorías acerca del origen de la vida. Ojo con algo que les voy a decir, por favor. Si ustedes se dan cuenta, realmente ninguna, absolutamente ninguna de estas teorías del origen de la vida nos habla realmente acerca de cómo fue la evolución desde el universo, ¿verdad? Solamente nos hablan acerca de la teoría, acerca de cómo se evolucionó la vida en la Tierra, pero vemos que ninguna nos habla acerca de cómo se creó el universo, cómo se generó el universo, ¿verdad? Por lo tanto, pues es un punto también bastante interesante a tomar en cuenta, ¿sí? Bueno, esas son las 4 teorías acerca de el origen de la vida. Y ahora veamos el darwinismo o la teoría de la evolución, ¿verdad? Esto es bien importante y me interesa que lo veamos también. Como ya decíamos, el darwinismo nos habla acerca de la teoría de la evolución, no solamente del hombre, sino de las especies, pero principalmente enfocado en el hombre. Aquí vemos nosotros en la imagen a Charles Darwin, uno de los más grandes científicos que ha tenido la humanidad. Y veamos que nos dice que el darwinismo o teoría de la evolución, esta no forma parte de las teorías del origen de la vida, ¿verdad? Como ya decíamos, explica que todas las especies evolucionamos, todas las especies provienen de un ancestro común, pero en el desarrollo adquirieron características particulares. Solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, ¿verdad? Da una explicación a la evolución del ser humano para llegar a ser lo que hoy en día es el Homo sapiens sapiens, ¿verdad? Entonces, veamos que el ser humano ha pasado por una gran variedad de etapas, ¿verdad? Desde su ancestro común, que es el chimpancé. Veamos que cambió a ser el Australopithecus, y como les digo, esto pues ya está comprobado científicamente, porque se han encontrado pues vestigios, se han encontrado ¿cómo es que se llama? Esqueletos, ¿verdad? Los cuales muestran estas variaciones dentro del desarrollo del ser humano. Veamos que posteriormente al Australopithecus viene el Homo habilis. Bueno, características del Australopithecus. Nos dice, el Australopithecus pues existió hace unos 4.000 años, ¿verdad? 4 millones de años, perdón. De tamaño singular al de un gorila, logra una marcha en bipedestación, o sea, en 2 pies, ¿verdad? Luego tenemos el Homo habilis, que es desde los primeros humanos. Existió hace unos 2.5 millones de años. Tiene un cerebro 30% más grande que el del Australopithecus, ¿verdad? Es bien importante eso. Y el Homo habilis, su característica es de que comienza a ser un poco más hábil con el uso de armas, por ejemplo, de la lanza, ¿verdad? Tenemos el Homo erectus, que existió hace 1.5 millones de años. Y mejora su marcha, ¿verdad? En bipedestación e incrementa su capacidad craneana. El Homo neanderthalis, ojo con ¿verdad? El Homo neanderthalis, su principal capacidad, como nos dice aquí, es que son capaces de comunicarse. Nos dice el hombre de Neandertal tiene una edad de 400.000 años. 400.000 años. Son humanos arcaicos y capaces de comunicarse, ¿verdad? Fueron humanos arcaicos y capaces de comunicarse ya. El Homo sapiens, ¿verdad? Que es desde hace unos 250.000 años. Y son los humanos premodernos con cráneo casi esféricos, ¿verdad? Y posteriormente pues tenemos el Homo sapiens sapiens, que es lo que nosotros somos hoy en día, que existe desde hace unos 100.000 años. Son humanos anatómicamente modernos, ¿verdad? Tal y como nosotros conocemos nuestra anatomía de hoy en día. Entonces es bien importante y bien interesante ver estos cambios que ha tenido el ser humano, como ya decíamos, ¿verdad? Y sus variantes. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Seguros? ¿Dudas?